Salmo 139, versículo 23 y 24. Lo vamos a leer, pero quiero saludar también a los que se conectan, ¿verdad? Porque ellos son parte de la bendición también. Dice la palabra del Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios eterno, por tu palabra. Porque cada vez, Señor, que tú nos hablas, algo hay en nuestros corazones que puede sentir, Dios mío, Padre, que estábamos necesitando esta palabra. Yo necesito esta palabra. Mis hermanos, estoy seguro que también necesitan, Señor, esta palabra. Pero tu Espíritu Santo sea, Señor, poniendo esas palabras en mi boca para que puedan, Señor, ser mejor entendidas, Señor, de lo que yo quisiera, Señor. Porque tus pensamientos, Señor, son para bien a nosotros. Amén y amén. Tome asiento. Le dije desde ayer el tema que Dios me había dado para esta tarde, y es alinear el pensamiento. Alinear el pensamiento es el tema, hermano, para esta tarde. Dios quiere que nosotros tengamos un pensamiento alineado. ¿Alineado de qué forma? Alineado a los pensamientos de Dios. Amén. Dios tiene buenos pensamientos para cada uno de nosotros. De hecho, así dice en Jeremías 29:11. Dice que los pensamientos de Él son para bien, no son para mal, sino dice que son pensamientos para bien para nosotros. Así que nos gozamos, hermano. Para el ser humano, alinear los pensamientos con los pensamientos de Dios no es nada fácil. Aunque Dios hizo al hombre perfecto, pero cuando el hombre permitió el pecado, las cosas cambiaron y todo vino a ser mucho más difícil para el ser humano, ya que todos los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. Mire, todo fue bonito al comienzo, porque antes que el pecado llegara al ser humano, los pensamientos del ser humano, del hombre, de la mujer, estaban alineados perfectamente con los pensamientos de Dios. Pero cuando el pecado llega, las cosas cambian. Y cuando las cosas cambiaron, hermano, la vida vino a ser mucho más difícil para el ser humano. Pero, hermano, Dios quiere, hermano, que nuestros pensamientos estén alineados con los pensamientos de Él para que podamos ser felices. Por eso, hermano, leemos aquí en estos dos versículos que el rey David le dice al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Dios, hermano, le encanta cuando usted y yo le decimos al Señor, hermano, que nos examine. Amén. A Él le gusta que usted y yo le digamos: examíname. Porque muchas veces ni nosotros mismos sabemos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Muchas veces nosotros podemos sentirnos confundidos. ¿Será que estoy haciendo mal? Les comentaba hace poco algo que me sucedió recién a mí, a los hermanos que estaban estudiando en la escuela dominical. Y cuando llegó el aviso, o más bien el consejo de mi padre, para que yo no hiciera ese viaje, lo primero que me vino a la mente fue decir: Señor, si estoy haciendo mal, Señor, quiero que tú seas el que me guíe, que tú me hagas saber si lo que voy a hacer está mal o está bien. Necesito de ti, necesito, Señor, porque tanto papá y mamá, mis hermanas mayores, me están diciendo que ese viaje
no viene de parte de ti. No me dijeron directamente que no venía el viaje de parte de Dios, sino que tuviese cuidado, porque iba a ser un viaje de dolor. Y fue todo al contrario. Todo fue al contrario. Entonces vine yo y empecé a decirle, hermano, al Señor: Señor, examíname. Sé que no fui bueno, Señor. Usted sabe que quién ha sido. Usted sabe que ninguno de nosotros estamos aquí porque hemos sido los mejores. Porque Dios nos llamó, porque dijo: tú sí estás bonito. Solo los ángeles tienen alas, pero tú te las voy a poner yo. Venga, siéntese acá. ¿Verdad que no? Todos nosotros tenemos un pasado. Todos nosotros, como decimos nosotros, tenemos una cola que los pisan. Y a través de esa colita que nos pisan, nos etiquetan. Y con una etiqueta que la llevamos al frente, y lo primero que dicen: pobrecito. Mira. Y cuando esas cosas vienen, hermano, entramos en confusión. Y empezamos a decir: Señor, ¿qué hago? Pero qué lindo es tener un Dios que nos escucha. Pero para eso hay que reconocerlo como Dios. Amén. Cuando usted lo ha reconocido como su creador, cuando usted lo ha reconocido como su Dios, usted puede hablar. Amén. ¿Ustedes no sintieron algo cuando el hermano cantó una alabanza y luego la hermana leyó Hebreos 16, versículo 4? Dice: acerquémonos a Dios confiadamente para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Y algo más dijo la hermana que me encantó. Ya le decía: mejor predique usted. ¿Se acuerdan más lo que dijo la hermana? Si no le llamó la atención, a mí sí. ¿Se acuerdan? Amén. Dijo que habló de la Casa Blanca. Más que la Casa Blanca es el trono de Dios. Amén. Y el hermano cantó esa alabanza. Aleluya. Que hermano, qué bonito es saber que usted y yo tenemos entrada al trono. Amén. Esto es algo bello. Esto es algo hermoso, hermano. Llegar a la casa de nuestro Padre y entrar. Usted sabe quiénes están ahí. Ahí están los famosos como David. Ahí están los famosos como Salomón. Para algunos Salomón se perdió. Pero lo último que escribió Salomón, hermano, el hermano lo puso ahí. Yo no le dije: póngalo. Por ahí está. Eclesiastés 12:3. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y guarda los mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Amén. Y yo me imagino entrando al trono. Ahí está David. Davidcito, el otro. Amén. David, el David, el que mató a Goliat. Tú te vas a echar unos cuantos Goliat también. Amén. Hermano, ahí están los grandes. Y nosotros con un pasado tan feo. Pero a Dios le agrada cuando los ve llegar, hermano, al trono. Aleluya. Y dice: ahí viene mi hija. Ahí viene mi hijo. Aleluya. Y quizás, hermano, los pone de pie. Es más, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dele un aplauso al Cristo de la gloria. David había aprendido, hermano, a conocer a su creador. Mire, este salmo es algo, cada vez que usted lo lea tiene que sentir algo. David dice en el verso 1 de este salmo 139: oh Jehová, signo de, hermano, hay una
gran inspiración. Tú me has examinado y conocido. ¿Quién puede decir que no, hermano? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Aleluya. Eso venía a mí cuando a mí me dijeron: yo, Señor, tú sabes quién fui yo. Tú sabes todas las tonterías que hice, Señor. Tú las sabes. Ahora, yo no necesito que ya me las digan, Señor, porque ya te pedí perdón por eso. Ahora lo que yo quiero, Señor, es que tú hagas algo conmigo. David le dice: has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Mire, los caminos de nosotros son conocidos por Dios. Hermano David, tu camino era para Virginia, para New Jersey, yo no sé, pero Dios sabía hasta dónde lo iba a traer, porque Él los conoce. Amén. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Que David, ¿verdad? Estas palabras me llenan a mí. Dice el 5: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y el 7 dice: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las albas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente a las tinieblas, me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubrirán de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuando David, hermano, hace esta oración, o usted y yo hacemos esta oración, le estamos diciendo al Señor que conozca nuestros pensamientos si están alineados al pensamiento de Él. Él quiere el bien para nosotros.
Él tiene pensamiento de bien. No es el propósito de Dios que usted y yo suframos. Él permite el sufrimiento para que nosotros entendamos lo grande que Él es. Porque a Dios lo que le interesa es la eternidad en gloria con Él. Esta vida es como la flor del campo que por la mañana florece, pero cuando la tarde llega el sol la marchita y la flor se cae. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Punto 1. Dios siempre fue su propósito que el hombre fuera feliz, con una mente limpia de pecado. Cuando leemos, hermano, Génesis 2, del 7 al 9, mire, Dios dice en su palabra, porque ese fue el deseo y es el deseo de Dios. Dice el verso 7, 8 y 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Aleluya. Qué felicidad saber que Dios hace al hombre, lo pone en ese jardín, le pone todo árbol de fruto y le dice, puedes comer. No le niega nada. Le pone el árbol de la vida en medio del paraíso. Tampoco no se lo niega. Pero le pone un árbol de la ciencia del bien y del mal, al cual Él prohíbe, para que el hombre no pierda aquella conexión con Dios. Porque Dios quiere, hermano, que el hombre se mantenga conectado, alineado con los pensamientos de Él. Que el hombre entienda que lo que Dios quiere es solo el bien y no el mal. El hombre tenía que entender y tiene que entender, tanto en el pasado, hoy y en el presente, deberá entender que lo que Dios quiere es solamente el bien para la humanidad. Dios no tiene planes de mal para nadie. Los planes de mal son para aquellos que quieran el mal, pero no es que Dios los quiera para ellos. Dios los va a dejar caer porque la gente no ha querido el bien que Dios quiere para ellos. Todo árbol que había en el jardín era bueno para comer. Así dice la Biblia, ¿verdad? Dios siempre quiso, quiere y querrá que el hombre viva feliz por la eternidad. Y fue la razón por la cual plantó un jardín con muchas flores, árboles frutales buenos para comer. También el árbol de la vida que estaba en medio del jardín. ¡Qué bonito! ¿Quién no? Mira, hermano, y que yo fui a la casa patriarcal, podría decir, donde está mi mamá. Yo anduve grabando, hermano. Me sentía tan contento porque aquí mi esposa, cuando voy donde los chinos, tengo que comprarles mango hasta como de $4. ¡Qué tremendo! Y yo grababa las papayas, y yo grababa los mangos, y yo grababa los jocotes, y yo grababa todo aquel jardín que mi mamá tiene. Y aquella, decía, qué bueno, qué bien vive la gente aquí. Aquí viven mejor. Pero allá nos tocó estar. No nos trajeron a la fuerza, con gusto vinimos. Nadie nos puso una pistola para que viniéramos. Hasta arriesgamos nuestra vida, la arriesgamos, ¿sí o no? Ahora, hermano, lo único que queda es darle gracias a Dios. Amén. Porque Dios ha sido bueno y los tiene aquí. Y estamos, hermano, rumbo a ese jardín. ¿Cuántos lo creen? Dios siempre quiso el bien. Amén. Pero en medio del jardín hay un árbol llamado el árbol
de la ciencia del bien y el mal. Dios quiere probar al hombre. Dos árboles interesantes. El árbol de la vida puede comer el hombre, pero menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios no quiere que el hombre entre en ese dilema. ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? El problema fue que el hombre desobedeció y tocó lo que no tenía que, y comió de lo que no tenía. Y entonces se despertó en el hombre el pecado. Y vino a hacer entonces las cosas más difíciles. No que Dios las quiera que sean así, sino que nosotros mismos buscamos. Punto 2. Dios muy cuidadosamente da instrucciones. ¿Usted cree que Dios nos da instrucciones? Vamos a ver. Allí mismo en Génesis 15 al 17 del capítulo 2 de Génesis. Mire lo que Dios hace. 15 al 17. Tomó pues Jehová, Dios al hombre. Tomó pues Jehová, Dios al hombre. Y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirás. Son instrucciones, hermano, bien dadas, ¿sí o no? Para que el hombre escuche. Dios siempre nos da instrucciones, pero a veces hacemos oídos sordos. El anhelo de Dios es que el hombre viva por siempre. Él no quiere que el hombre, hermano, vaya a morir. La Biblia dice, hermano, y Dios llama en la Biblia a esa muerte, que es la muerte segunda, hermano, separación total con Dios. Ya no hay esperanza. Si nosotros morimos en pecado, ni así te hagan los rezos que quieran, ni así te hagan los novenarios que quieran. Ya no hay esperanza, porque morimos en pecado. Dios no quiere que usted y yo muramos así. Dios lo hizo a usted y a mí, a su imagen, para que fuera feliz. ¿Verdad que así dice el verso 1, el capítulo 1 de Génesis y el verso 27? Capítulo 1 de Génesis y verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y mire, y dice el 28, y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué bendición, ¿verdad que es linda, hermano? El hombre tiene, hermano, un alma donde radican sus pensamientos, y mientras él se mantenga siguiendo las instrucciones de su Creador, sus pensamientos estarán alineados con los pensamientos de Dios. Pero si un día olvida sus mandamientos, todo será diferente. El hombre olvidó ese mandamiento que le dijo que no hiciera aquello en el jardín, de comer del fruto prohibido. El hombre lo ignoró. Y ese fue el fracaso por el cual usted y yo muchas veces tenemos que sufrir. Pero Dios tiene pensamientos buenos para usted y para mí. Esto es lo lindo que deseamos que entendamos. Dios quiere que entendamos esto. Dios quiere que los alineemos con sus pensamientos y pensar, decir: Señor, tu palabra dice que tienes pensamientos buenos para mí. Así que escudriñame mis pensamientos, como le dijo David en el Salmo 139, versículos 22 y 23. Le dice: mira si hay pensamientos de mal. Hay muchos pensamientos de mal que cruzan en nosotros.
Porque el campo de batalla del enemigo está ahí en los pensamientos. Es aquí donde se maquinan las cosas buenas y las malas. La mente de nosotros, por decir una palabra, se embaraza bien de cosas buenas o de cosas malas. Y ese embarazo va a dar a luz si tiene cosas buenas, agradables delante de Dios, porque hay una alineación, va a hacer cosas agradables, va a agradar a Dios y también a sus semejantes. Pero si da a luz esos pensamientos malos, donde quiera que vaya va a tener problemas. Aparte, ten cuidado, cuida la cartera. Más, ten cuidado con lo que puede hacer con tu vida, porque sabe la gente. Pero cuando Cristo viene y los limpia, hermano, las cosas cambian. Él borra todo. Al hombre pecar, hermano, llegó un pensamiento de culpa, de temor. El hombre peca, se siente culpable, se siente con temor. Sus pensamientos están ahora alterados. El pecado lo tiene confundido. El hombre cuando peca, hermano, no sabe qué hacer. ¿Voy a la iglesia, pido perdón? ¿O sigo pecando? ¿Qué me conviene? Y el diablo le sigue pecando. Ahí te van a engañar, van a orar por vos y te van a decir que estás limpio. Sigue pecando. Y el hombre confundido sigue pecando. Viene el llamado y no hace caso al llamado. Hoy hay una voz de su Creador, pero esta voz ya no trae la alegría para el hombre cuando había pecado. La alegría que antes traía a su vida, al contrario, hoy esta voz causa temor. Mejor, en vez de escuchar esa voz, sale corriendo. ¿Y qué hace? Mire lo que hace Génesis 3:8. Para que vayamos entendiendo mejor. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios. Oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Era el día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ni siquiera era de noche, era de día. Porque a veces, hermano, hasta en el día los espantan. Salieron corriendo. Hay confusión por aquella voz. Muchas veces nosotros nos pasa así. Dios nos llama y en vez de nosotros acercarnos a su voz, mejor no voy. Mejor me escondo como hacía yo. A la casa y si iban a hacer servicio, célula. Yo no quería salir porque no quería que el pastor, todavía vive el pastor Pedro Romero, a veces lo veo por las redes sociales. Mamá estaba ahí, me decía, hijo, salga, escuche la palabra. No, así estoy bien, mamá. De aquí escucho bien. Más le daba el volumen a unos audífonos que tenía para no escuchar. Así hay muchos. No quieren escuchar la voz de Dios, escondidos como estábamos ante nosotros. Pero la voz de Dios está ahí. Sus pensamientos del hombre ya no están en la misma frecuencia de Dios, su Creador, ¿verdad que no? Están en otra frecuencia. A Dios no le sorprende. No le sorprende lo que está haciendo el hombre. Porque Dios sabía y sabe siempre el presente, el pasado y el futuro. Así que a Dios no le sorprende aquello. Dios tiene un plan B y ese plan es redimir al hombre de su pecado. Pero hoy tiene que llamar al hombre por su nombre. Adán. ¿Sabe lo que significa el nombre de Adán? Me tomé el tiempo para buscarlo. Tierra roja. Eso significa tierra roja. Ya ni siquiera es tierra blanca. Mi esposa tiene un lugar que se llama Tierra Blanca. Y al menos usted dirá, ¿por qué tierra roja? Después le explico, hermano. Pero eso es lo que significa tierra roja.
Dios tiene un plan B. Lo llama por su nombre. Le dice a Adán. Dios quiere que el hombre entienda que Él está en la tierra y Dios está en el cielo. Desde el cielo, Él tiene el control de todo. Hoy las cosas van a cambiar. Tus pensamientos pueden estar frustrados, pero Dios quiere cambiarlos. Amén. Dígame, Dios los quiere cambiar. Puede hacer que sus pensamientos estén frustrados, pero Dios los está diciendo a nosotros: ¿dónde estás tú, Adán? Estás en tierra roja, tierra donde hay muerte, tierra donde hay maldición, tierra donde hay hambre, tierra donde hay guerra. Pero de allí el Señor los quiere sacar y los va a sacar. Dios redime a Adán y a su esposa y les dio un hermoso regalo. ¿Cuánto les gustan los regalos? Mire qué regalo. Les dio un hijo al que llamaron Caín. Así se llama su primer hijo. El nombre de Caín significa adquirido. Y dijeron: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Así dice Génesis 4:1. Un regalo de Dios. Fíjese que cuando yo busco qué significa Caín, veo que dice adquirido, pero también dice poseído. Son dos cosas que significan: adquirido y poseído. Viene ahí, hermano, la mancha del pecado en ese muchacho. Y aunque Dios se lo regala, Dios se lo da, pero ahora vamos a vivir algo, hermano, que ya Dios lo había dicho en Génesis 3:15. Con un pleito, hermano, entre aquellos que son de la simiente de la serpiente y de la simiente de la mujer. Pero Dios sigue con su plan. Dios da un segundo regalo, un hijo más, al cual llaman Abel. Y Abel significa vapor o soplo. Qué bonito. Mire, significa vapor o soplo. Usted sabe que cuando el hombre fue hecho, Dios da un soplo. Soplo de vida. Abel significa vapor o soplo. Qué bonito. Esta transitoriedad. En otras palabras, continuaré con mi plan de seguir soplando con mi espíritu para que el hombre se alinee a mis pensamientos. Aunque mis pensamientos son más altos que los del hombre, lo voy a alinear a los míos, dice Dios. Cuando el hombre se arrepiente, se alinea con los pensamientos de Dios. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida y que recibamos el consejo de Dios con gozo y agradecimiento en nuestros corazones. Gracias por compartir, gracias por suscribirte a nuestro canal y recuerda que Jesús dijo: id por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra principal misión. Que Dios te bendiga.